Les da la más cordial bienvenida a la rueda de prensa en la que anunciaremos aspectos relacionados con el programa de educación superior virtual. Para dar inicio al evento, saludamos a las autoridades que nos acompañan en la mesa directiva. Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; Jimena Ponce, subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación; y Adrián Bonilla, subsecretario general de Educación Superior. Invitados especiales y compañeros de los medios de comunicación. Damos inicio a este evento con la presentación de un video sobre la educación superior virtual. ¡Ey tú! ¿Por qué dejaste la U? ¡Ey tú! ¿Por qué dejaste la U? Trabajo todo. No tengo tiempo. Trabajo todo el día. Tengo que cuidar a mi hijo. Ya estoy muy viejo para estudiar. Trabajo para ayudar a mi familia. ¡Tranquilo! Te cuento que desde ya este periodo la CENESID, con el apoyo de varias instituciones de educación superior, pondrá a nuestra disposición el nuevo programa de educación virtual. ¿De verdad? Sí, el programa de educación virtual es la oportunidad perfecta que tú estabas esperando para cumplir tu meta de estudiar. Si ya rendiste el examen, ser bachiller, postula para una nueva carrera virtual. Son gratuitas, innovadoras y te abrirán miles de oportunidades para que cumplas tu proyecto de vida, sin dejar de lado tus actividades cotidianas. A partir de este periodo, las instituciones a las que podrás postular son Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Técnica del Norte, Universidad Técnica de Mandarí y la Universidad Estatal de Milagro. Más información en admisión.cenesid.gov.es. Construye tu futuro con una carrera virtual. Más oportunidades para ti. Bien. Muchas gracias, buenos días, les agradezco mucho. Entiendo que es un día complejo con muchas noticias, pero agradezco que puedan acompañarnos en esta que es una excelente noticia para la juventud del país. Agradezco la presencia de Adrián y Jimena y de los funcionarios y por supuesto de ustedes. Lo he hecho ya de manera personal y con los personeros del Diario El Comercio, pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar de parte personal, de parte de nuestro equipo de funcionarios, la más cercana solidaridad y apoyo por la situación que ocurre en la frontera y particularmente por el secuestro de 3 ecuatorianos. Con ustedes, que son periodistas, estamos a veces día a día, estamos en las buenas y en las malas, y sentimos sin duda el dolor y la indignación que le aqueja al país de cada una de sus familias. No quería dejar de expresar, como ya lo he hecho, insisto, mi solidaridad y mi aprecio, mi afecto a esta situación. Pedir, por supuesto, que el país tenga unidad suficiente para poder encarar estos terribles desafíos que nos pone un conflicto en el que hemos sido básicamente víctimas a lo largo de las últimas décadas. Bien, el día de hoy lo que queremos es presentar una importantísima iniciativa en la cual hemos trabajado durante estos últimos meses y lo hacemos con la convicción de que requerimos un enorme esfuerzo de información. Como ustedes saben, en este momento estamos culminando el proceso de convocatoria, de postulación y de asignación, finalmente de aceptación de cupos correspondiente precisamente al primer semestre del 2018. Estamos en ese proceso. Tendremos datos finales seguramente la próxima semana y finalmente tendremos una idea ya de cuántos terminan matriculados. Les puedo adelantar que casi con seguridad vamos a tener un récord histórico del número de cupos asignados y por lo tanto seguramente del número de matriculados. No obstante, seguimos teniendo una brecha entre el número de postulantes y la oferta general de los cupos. Seguimos teniendo una brecha. Esa brecha comienza a revertirse. Esa brecha, en lugar de crecer, comienza a ser cada vez más pequeña. Para poder enfrentar eso, nosotros hemos desarrollado varias cosas y solamente quisiera recapitular. Hemos dicho, primero, que estamos trabajando con las instituciones de educación superior para incrementar la oferta de cupos. Esto lo estamos haciendo. En esta convocatoria logramos casi un 40% de incremento. La segunda cosa que hemos dicho es que vamos a diversificar esa oferta. Y parte de eso es el programa que estamos lanzando el día de hoy, que es el programa de educación superior virtual. Esto es lo que estamos comentando el día de hoy. Este programa va a suponer la oferta de una serie de carreras de varias universidades del país para que los estudiantes puedan postular precisamente a carreras que son no presenciales o a distancia, que son virtuales. Sí está clara la idea, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a presentar el día de hoy.
Estas carreras suponen que efectivamente vamos a tener un incremento sustantivo en esta dirección. Les comento un poquito cuál es la realidad y cuál es el diagnóstico en este momento. En el país tenemos aproximadamente el 9% de estudiantes que en este momento siguen en carreras que son virtuales o semipresenciales. Aproximadamente el 9%. Cuando comparamos esa cifra con la que existen en otros lugares, por ejemplo el caso de Brasil o México, tienen 6, 7, 8, 9 puntos por encima de eso. Esto quiere decir que ahí tenemos un nicho, digamos, potencial de crecimiento sumamente importante. Este es un elemento clave de diagnóstico que hay que considerar. Cuando ustedes miran las tendencias actuales que existen en la educación superior, claramente, además de la típica aula, de infraestructura, etcétera, se desarrollan cada vez más programas de educación virtual. Entonces, este es un elemento clave. El segundo elemento es que cuando uno analiza lo que ocurre a nivel nacional, efectivamente las posibilidades de asistencia a la universidad son más fáciles para las personas que viven en los centros urbanos que tienen universidades o institutos. Esto es así. Por eso cuando uno hace un mapa, digamos una geografía de lo que pasa a nivel nacional, tenemos por ejemplo la Amazonía, que por más que incrementemos la oferta, las personas tienen un modelo de vivienda y de localización mucho más extendido, digamos, son densidades poblacionales menores. No sé si está claro, ¿no es cierto? Eso nos ocurre en la Amazonía, nos ocurre en Manabí, nos ocurre en Santo Domingo. La gente vive en ciudades pequeñas y tienen que trasladarse para ir allá. Es decir, el segundo elemento que tenemos es un modelo, digamos, de población dispersa que mucho más fácilmente podría acceder a una forma de educación virtual que a una que sea presencial, porque evidentemente puede mantener, digamos, su residencia. Y la tercera cosa, ustedes van a tener todos estos datos muy pronto. Ahora espero que sí funcione la impresora, ya que no el proyecto. El tercer elemento que es muy importante es que muchos de los chicos que postulan ya no están, digamos, en la típica edad universitaria, son mayores de 26 años, ¿ya? Y seguramente entonces tienen responsabilidades laborales, seguramente ya trabajan, seguramente ya tienen responsabilidades que no les permite, digamos, ser típicamente a eso. De hecho, acaban de ver el video y ahí hay un segmento también del público objetivo para nosotros importante, que es mucha gente que estuvo en primero o segundo año de la universidad y después por cualquier razón ha abandonado. Y eso termina afectando evidentemente las tasas que tenemos de culminación, de eficacia y de éxito en la educación superior. Entonces, estos elementos son muy importantes, ¿no es cierto? Quiero recapitular. En primer lugar, aquí la educación virtual ha tenido poquísimo desarrollo. En segundo lugar, tenemos una población muy importante, sobre todo en varias de las provincias del país, que está dispersa y entonces un modelo de estos funciona. Y en tercer lugar, que tenemos un porcentaje muy importante de población que postula, pero que no necesariamente puede responder a un modelo normal, digamos, del típico estudiante a tiempo completo. ¿Ya? Estas son las condiciones. Aquí están ya algunos números de lo que les decía. En el país, digamos, tenemos la típica modelo, digamos, del modo presencial, 86% del número de estudiantes, y apenas tenemos 9,6 a distancia y 3,8 en modelo semipresencial. Estas dos modalidades, digamos, a distancia y semipresencial, nosotros le estamos poniendo, englobando bajo el concepto de virtual. Está claro, digamos, el semipresencial es el que desarrollas gran parte del estudio a través de un proceso, digamos, en línea, y tienes que seguramente ir a rendir exámenes, evaluaciones o espacios de apoyo. Esta es, digamos, la semipresencial, pero en ambos casos estamos utilizando herramientas virtuales. Esta es la realidad que tenemos en términos de estudiantes. Sigue, por favor. Pero la realidad es también que tenemos una oferta bastante limitada. Una oferta bastante limitada. Apenas el 13% de universidades ofertan apenas 71 carreras de modalidad virtual. Ustedes recuerden que en este momento tenemos más de 2.280 carreras que estamos ofertando. De esas 2.280, apenas 71 son virtuales. Es decir, es una oferta muy pequeña. Esta es un poco el cuadro de lo que tenemos a nivel de universidades públicas y privadas. Tal vez la otra característica es que mayor oferta virtual en este momento tenemos en las privadas, ¿ya? Entonces, además de que tenemos poca oferta, la mayoría de esa oferta es oferta privada, no es oferta pública.
¿sí? Lo cual supone evidentemente costos para los estudiantes. ¿Ya? Una oferta pequeña, pero además es básicamente privada, como ustedes acaban de ver. Digamos, esta es lo que tenemos, el número de estudiantes y demás. Sigamos, por favor. Y este es un cuadro que es muy interesante en relación a aquellos postulantes mayores de 24 años que les había dicho a su momento. Tuvimos esta vez 22.000 postulantes mayores de 24 años. Es decir, es un porcentaje muy significativo. De esos 6.000 aceptaron ya cupo y tenemos 15.000. Y son, digamos, ya no son jóvenes adultos, digamos, ya no son bachilleres, son jóvenes adultos que seguramente, como les había dicho, tienen responsabilidades laborales. Es más difícil que alguien que sea padre de familia pueda desplazarse a otro lugar a estudiar, quien le mantiene, etc. Entonces pensamos que ahí hay un segmento importante sobre el cual trabajar. Bien, vamos a seguir. Esto es, de alguna manera, las conclusiones que hemos mencionado. La primera es que hay una demanda para acceder que siempre es mayor que la oferta, y de lo que se trata para nosotros es ir cerrando esas brechas. La segunda cosa es que la capacidad instalada de las universidades evidentemente tiene límites. Esto tiene la gran ventaja que sobre la misma capacidad instalada física, solo con desarrollos tecnológicos y docentes podemos ampliar importantemente la capacidad. Esto está claro, ¿no es cierto? Es decir, no necesitamos el aula física, necesitamos un aula virtual, necesitamos una buena base tecnológica, etc. La tercera cosa es que cuando uno analiza lo que pasa a nivel provincial, lo que les he dicho, tenemos provincias que tienen una tasa de matrícula más baja que otras. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con la cercanía de la oferta y con el nivel de dispersión de la propia población. Y finalmente, lo que hemos visto es que hay una baja oferta a nivel virtual. Sigamos, por favor. Sobre la base de eso, lo que estamos lanzando el día de hoy, y esto es realmente muy importante, es un programa de educación superior virtual. Esto es lo que estamos lanzando el día de hoy. Hoy tenemos, como acaban de ver, algunas carreras. Hoy estamos lanzando un programa muchísimo más ambicioso. El objetivo de eso es ampliar las oportunidades de acceso, cerrar precisamente esas brechas, que son brechas territoriales y son en algunos casos brechas socioeconómicas, incorporando estrategias innovadoras de uso de tecnología y del propio desarrollo de la conectividad que el país tiene. Ustedes verán luego un componente clave de esta alianza que estamos haciendo es el MINTEL. Hoy tenemos ventajosamente una red de infocentros y una capacidad de conectividad muchísimo más importante que la que el país tenía hace algunos años. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los componentes del programa? Son básicamente estos tres que están planteados. En primer lugar, uno que es muy importante, que es el componente académico, que tiene que ver con lo que está ahí. Vamos a consolidar, actualizar y crear carreras de educación virtual. Les vamos a comentar luego ya cuáles tenemos y cuáles vamos a crear. En segundo lugar, vamos a construir un modelo de nivelación específico para la educación virtual. Esto es importante. No todos los jóvenes y no todos los adultos tienen las capacidades y las destrezas de manejar adecuadamente a veces ni la computadora y peor todavía herramientas en línea. Entonces vamos a hacer una nivelación específica para precisamente estas carreras. Esto es muy importante. Es decir, no solamente la nivelación general, sino una nivelación específica que le dote al joven de las capacidades para poder hacer adecuadamente estas carreras. En tercer lugar, vamos a fortalecer la capacidad docente de las universidades, contratando profesores, y evidentemente se les va a capacitar en la formación virtual. La formación virtual tiene unas capacidades y unos recursos específicos. No es lo mismo ser un docente de una carrera virtual que ser un docente presencial. No es lo mismo. Digamos, cuando uno trabaja en temas virtuales, hay que manejar muy bien, digamos, los elementos de evaluación, el seguimiento a las tareas, los recursos tecnológicos, la interacción, el aula virtual, una serie de cosas. Entonces vamos a formar también docentes para tener mejores capacidades en este sentido. Este sería, digamos, todo el componente más académico, y esto vamos a hacer con las universidades. El otro componente es un componente normativo. Y en realidad, esto es de las cosas que estamos cambiando, teníamos una serie de restricciones normativas para la educación virtual. Esto realmente es increíble. Mientras desarrollábamos mejores condiciones de conectividad, había una serie de restricciones, algunas francamente absurdas, en relación al desarrollo de las carreras virtuales. Entonces, estamos trabajando tanto con el CES como con el CEACES
para modificar algunos elementos y para pedirles que acompañen el proceso de acreditación y aprobación de esas carreras. Esto es lo que les hemos pedido, es decir, necesitamos su apoyo y su acompañamiento para que esas carreras funcionen. Y finalmente tenemos un componente que es el componente de infraestructura. Este componente de infraestructura es un análisis de las capacidades tecnológicas de las universidades. Yo debo decirles que lo que hemos encontrado ahí es que tenemos una subutilización de las capacidades tecnológicas actuales. Muchas universidades tienen robustos procesos y buenas plataformas y sin embargo no podían acceder a esto porque no había ni la decisión política y a veces había normas restrictivas. Esto es una locura. No puede ser así, no puede funcionar así. Vamos a potenciar esa infraestructura y vamos a trabajar un plan de inversión en el mejoramiento de esa infraestructura. Entonces el plan, digo, probablemente estos sean elementos un poco de detalle técnico, pero es importante que ustedes los conozcan, porque no es una cosa de que mañana comenzamos la carrera. Supone construir capacidades en las universidades, tener un marco normativo adecuado y tener las condiciones de tecnología suficientes. Y requiere muchísimo la información, y en eso ustedes son absolutamente claves, que los jóvenes sepan que esto es lo que se viene en los próximos días para que puedan postular. Sigamos, por favor. Bueno, hemos hecho un primer acuerdo y aprovecho la oportunidad para agradecer a las instituciones con las que hemos estado trabajando estos meses y para invitar a nuevas instituciones. Estas son las universidades públicas con las que arrancamos el programa de educación superior virtual. En primer lugar, la Universidad Central realmente ha tenido un apoyo extraordinario de parte de las autoridades y tiene una gran capacidad instalada. Con la Universidad Central es importantísima. La Universidad Técnica del Norte, que tiene también una trayectoria en este sentido. La Universidad Estatal de Milagro, la UNEMI, con quien suscribimos la semana anterior precisamente un crédito de mejoramiento de sus laboratorios, su capacidad tecnológica. La Universidad Técnica de Manabí, que es clave precisamente en esto, en una provincia que para nosotros es vital, y la Escuela Politécnica del Ejército, digamos, la Universidad de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Estas son las universidades públicas con las cuales en este momento tenemos ya un trabajo avanzado y con las cuales vamos a suscribir en la próxima semana, en los próximos días, ya un compromiso formal de arranque del programa. A esto debemos sumar el apoyo tanto del Consejo de Educación Superior como del Consejo de Evaluación y Acreditación, el CEACES. Y vamos a incorporar al MINTEL, ¿no es cierto? Para nosotros es vital la posibilidad de utilización de la conectividad de la plataforma y de los propios infocentros. Esto nos va a permitir llegar prácticamente a todo el país. Esto va a transformar realmente las brechas que solemos tener en los temas de educación superior. Sigamos, por favor. Sobre la base de eso, sigue, por favor. Esta es la oferta que se va a plantear y esto es importante para que los chicos comiencen a tener una idea de qué carreras vamos a tener aquí. Vamos a tener una oferta que ya existía pero que va a ser potenciada en las carreras que están ahí planteadas. Vamos a tener administración pública, derecho, entrenamiento deportivo, educación inicial, trabajo social y contabilidad y auditoría. Esas carreras ya estaban ofertadas o son programas que ya estaban planteados. Y vamos a incorporar una nueva oferta que va a ser trabajo social, educación básica, tecnologías de la información, derecho, psicología, educación inicial, turismo, economía, pedagogía de idiomas y comunicación social. Estas son las 10 nuevas carreras que van a ser ofrecidas ahora en el programa. Muchos de ustedes son comunicadores, ya son, o van a estudiar, o quieren culminar su carrera, van a tener la oportunidad de hacerlo. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque permite, insisto, y amplía las ofertas. Evidentemente la responsabilidad del alumno y del docente es mayor, uno cree que no, es exigente, pero evidentemente uno puede adaptar finalmente los horarios, uno puede adaptar las horas que le dediquen el día para poder enfrentar esto, puede combinar la responsabilidad laboral con la responsabilidad de estudiar. Sigamos, por favor. Bien, algunos beneficios del programa creo que son bastante obvios. Esto nos va a permitir disminuir esta brecha. Tenemos una meta bastante optimista en relación a que podemos ofertar 30.000 nuevos cupos. Esto es bien importante. 30.000 nuevos cupos a partir de esto. Esto nos parece que nos puede ayudar muchísimo a enfrentar todo el rezago, digamos, que hemos tenido que enfrentar. Ustedes saben que
El gran desafío de la Secretaría y del gobierno y de las universidades no es solo dar respuesta a los bachilleres que se gradúan. Si fuera así, estaríamos muy bien. Hoy estamos ofertando más cupos que el número de bachilleres que salen. El problema es que tenemos, digamos, un pasivo, digamos, miles de chicos de años anteriores. No sé si está claro, es decir, si comenzaríamos el mundo en este momento y solo tendríamos que ofertar para los bachilleres, prácticamente tendríamos una excelente situación. El tema es que tenemos miles de jóvenes graduados en años anteriores que no accedieron y que tenemos que enfrentar. Nos ayuda a disminuir la brecha territorial, eso para nosotros es muy importante. Queremos llegar precisamente a aquellos lugares que no llega a la educación superior y pensamos que este es un mecanismo adecuado e idóneo. Mejorar la capacidad de los docentes, vamos a tener un cuerpo de docentes que va a poder enfrentar esto, mejorar las capacidades tecnológicas y construir una cultura también de manejo tecnológico, eso nos parece muy importante, es decir, supone un esfuerzo enorme también de alfabetización digital. Sigamos, por favor. Finalmente quiero comentarles un poco cuál es el cronograma y darles algunos elementos de información que son muy importantes. Este es un programa que está definido, resuelto y que lo vamos a impulsar. La próxima semana suscribiremos, estamos trabajando ya los detalles de un convenio con estas universidades y con las instituciones que van a trabajar en esta dirección. Este es un convenio obligatorio para quienes suscribimos y arranca prácticamente ya el compromiso. Durante todo el mes de abril vamos a trabajar, mejorar y pulir este conjunto de carreras que están planteadas. Queremos hacer eso de la mano de los organismos de control, esto para nosotros es muy importante, y al mismo tiempo comenzaremos la capacitación docente. Un dato que es muy importante, todavía no tenemos la fecha exacta, pero probablemente podemos adelantar la semana, es que vamos a hacer una tercera convocatoria para postulación en el programa de educación virtual. Ustedes saben que hasta hoy hemos tenido básicamente dos. Hacemos una en el ciclo Costa, que es la que estamos ahora, y hacemos luego otra en el ciclo Sierra, que normalmente hacemos a finales de julio, agosto. Hoy vamos a hacer una tercera, solo para educación virtual. Está claro, ¿no es cierto? Pero esa tercera no va a requerir un nuevo examen ser bachiller, sino que los jóvenes van a postular con la mejor nota, con la nota vigente y válida que tienen en este momento. Sí está claro, ¿no es cierto? Es decir, pueden postular con esa nota, no tienen que dar otra vez, sino que pueden postular con esa nota vigente. Y va a ser un proceso de postulación parecido al de estos dos, pero básicamente para carreras virtuales. Sí está claro, ¿no es cierto? Es decir, ya no vamos a tener solamente ciclo Sierra y ciclo Costa, sino que vamos a tener uno en la mitad, en la que básicamente se van a ofrecer aproximadamente estos 30.000 cupos, ojalá lleguemos a 30.000, estamos ahí en un rango entre 25 y 30.000, estos son los cupos que vamos a ofertar para carreras virtuales en estas 16 o 17 carreras que están planteadas. Está claro, ¿no es cierto? Y para eso los estudiantes pueden postular con la última nota de su examen, ¿ya? Es decir, básicamente vamos a atender todos aquellos que no han tenido cupo hasta ahora y que han rendido el examen. Ese es el público objetivo. Y evidentemente a partir de este año nuestra aspiración sería que tengamos un proceso de postulación anual de esta oferta, ¿ya? Entonces vamos a tener las ofertas, insisto, digamos el ciclo de postulación Sierra y Costa, y vamos a tener uno en la mitad orientado básicamente a carreras de educación virtual, ¿ya? Esto es muy importante y por eso yo me permito pedirles que nos ayuden con la información. Es decir, que ya los chicos sepan, en este momento no queremos hacer la ofensiva de información porque todavía estamos cerrando la postulación anterior, pero es importante que ya nos ayuden a comunicar. Vamos a tener, antes de la postulación del ciclo Sierra, una postulación intermedia para el programa de educación virtual, ¿ya? Con las notas y los exámenes que ya tienen en este momento. Es decir, con la nota vigente en este momento. Inmediatamente de eso se hará la asignación correspondiente e iniciaremos un proceso, un curso de nivelación para la educación virtual, para que los chicos tengan las mejores condiciones en el manejo de herramientas, y nuestra intención sería que las carreras propiamente arrancarían a finales de este año o comienzos del próximo. Entraríamos ya al desarrollo normal de la carrera. Este es, grosso modo, ustedes van a tener esta información y el cronograma que estamos planteando en este momento.
Entonces, recapitulo e insisto, digamos, hoy estamos lanzando el programa de educación superior virtual. Esta es una muy buena noticia. Esto lo que hace es ampliar las oportunidades. Está orientado a toda la población, evidentemente a toda la población, pero desde nuestra perspectiva fundamentalmente a la población que ya es un adulto joven, que representa aproximadamente 20-25 mil jóvenes en cada postulación, aunque insisto, puede ser para cualquiera, esto es importante, ¿no? Si hay un chico que ya a los 18 años o 19 tiene que estudiar y tiene que trabajar y no puede estudiar, evidentemente es también para esos sectores, obviamente. Pero ustedes acaban de ver las cifras, tenemos casi 20-25 mil chicos que son ya de más de 24 años y muy probablemente tienen ya responsabilidades laborales. Intenta cerrar las brechas territoriales, intenta diversificar la oferta precisamente y hacer esto con calidad y con excelencia. Esta es básicamente la información. Estamos muy contentos de dar este paso, queremos la cooperación de todos. Aprovecho para invitar a todas las universidades públicas y cofinanciadas que quisieran participar en este esfuerzo. Estamos abiertos a poder hacer realmente un gran esfuerzo compartido para tener una especie de universidad virtual en el Ecuador. Eso va a mejorar la calidad de los ciudadanos, va a mejorar la capacidad que tenemos como sociedad para enfrentar los retos. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, agradecemos la intervención del secretario Augusto Barrera. Ahora abrimos un espacio de preguntas. Agradecemos hacerlo de manera ordenada y exclusivamente sobre los temas del día de hoy. Por favor, Amanda Granda de Telegro. Secretario, buenos días. Primero, ¿cuál va a ser la inversión para esto? Y bueno, mi pregunta era que ya lo respondió al final, porque creíamos que ya esta oferta iba a estar vigente para este nuevo semestre, pero va a estar para finales de este año. Y quisiera que me comente un poco, usted habló de las restricciones normativas que tenían las carreras virtuales, ¿cómo cuáles? ¿Y esto cuándo se va a cambiar? A ver, comienzo por lo último. Esto se está cambiando ya. Digamos, hace poco tuvimos el caso, Adrián conoce esto más en detalle porque es quien a nombre de CENESID participa permanentemente en el CES, pero por ejemplo teníamos para programas de maestría virtuales unos requisitos de que el docente debería haber tenido un proceso de formación de 500 horas en la gestión de instrumentos virtuales. Eso no existe. Digamos, no hay nadie en el país ni hay un requisito de esa naturaleza. Es imposible ese requisito. Ese requisito hay que modificar. Estaba, por ejemplo, en algunos de los reglamentos. Evidentemente el docente debe tener una formación en docencia virtual, pero no podemos plantear un nivel de exigencia que simplemente no hay nadie en el país, porque entonces eso impide que la carrera se acredite. No sé si está claro. Muchos de estos temas tienen que ver. Otro tema que no es menor es el siguiente. Bien, en general uno de los indicadores con el que se evalúan las universidades es la cantidad de jóvenes que comienzan y terminan la carrera, lo que se llama eficiencia terminal. La eficiencia terminal es, si entraron 100, ¿cuántos salen? En general, en los programas de este tipo, tenemos un nivel de deserción un poco mayor que la media. Esta es una realidad mundial, es una realidad global. Lo que quisiéramos pedirle al SEACES es que durante estos próximos 3 o 4 años mantengamos todavía este indicador como en análisis, ¿ya? Que no les penalice a la universidad, porque les puede dañar sus indicadores globales. No sé si me explico, digamos. La seguramente tiene un índice de eficacia terminal muy alto, el que entra normalmente termina. Si abre un programa a distancia y hay más chicos que dejan de terminar, eso le afecta al indicador de la universidad. No sé si está claro, ¿no es cierto? Le afecta la nota. Y entonces la universidad dice, yo no quiero que me afecte mi evaluación, y entonces yo más bien no hago el programa. Lo que estamos pidiendo es que incluso se puedan diversificar el indicador en lo que es la formación presencial de la virtual. No sé si está claro. Este tipo de cosas tal vez son muy técnicas, yo entiendo que son técnicas, pero son las razones que hacen que las universidades, muchas, incluso hayan cerrado programas virtuales. ¿Ya? Entonces esto no puede ser, digamos, porque esto nos ayuda. El monto global de la inversión lo vamos a tener ya con el convenio la próxima semana, porque es justamente lo que estamos consolidando. ¿Cuál es el esfuerzo financiero que va a hacer cada una de las universidades y las que nosotros vamos a apoyar? Eso le podré anunciar con toda precisión cuando suscribamos el convenio con los compañeros. Secretario, pero en la práctica, ¿cuándo los estudiantes ya se van a poder inscribir? ¿Cómo va a ser el proceso? Va a ser exactamente igual al proceso de postulación, esto es lo que he explicado, igual al proceso de postulación, pero va a ser un proceso específico. Es decir, así como hacemos, ustedes ya nos siguen permanentemente, ¿no es cierto? Inscríbete, postula, escoge, todo eso vamos a tener desde finales de junio. ¿Ya?
En finales de junio iniciamos el proceso de postulación. ¿Cuál es la diferencia? Que para ese proceso de postulación ya no hay que rendir otro ser bachiller. ¿Ya? Se votará la nota que ya tuvieron. Exactamente. Hoy hemos cambiado la normativa y hoy el estudiante puede postular sobre la base de su mejor nota. Hay chicos que han dado 2 y 3 veces. Hoy lo que se va a plantear es lo que se llama la nota vigente válida, que es la mejor nota que cada chico tiene para postular. A veces han ocurrido cosas increíbles, digamos que alguien ha dado un examen y ha tenido una nota y ha dado el siguiente y no le ha ido mejor, sino que le ha ido peor. Él puede en este caso, digamos, escoger la mejor nota con la que postula. Sí está claro, es decir, todo este ciclo que es igual a postulación, etcétera, no montamos en este momento toda la campaña de difusión para que no se confunda con la que estamos cerrando, y lo vamos a hacer antes del inicio de la que ciclo cierra. Roger Vélez, de La Hora. Doctor, buenos días. Entonces estamos hablando que tentativamente en junio o julio empezarán las inscripciones para esta modalidad. Exactamente. Y la verdad les quiero decir, y yo no puedo sino ser transparente, el tiempo está determinado fundamentalmente por el acompañamiento de los organismos en la acreditación de las carreras. Porque evidentemente vamos a actuar con responsabilidad y vamos a ofertar carreras acreditadas, como no puede ser de otra manera. Yo he hablado con la presidenta del Consejo de Educación Superior, tiene la mejor disposición, y entonces mientras más rápido tengamos las carreras acreditadas, más rápido vamos a iniciar el proceso de postulación. Nosotros estamos planteando que eso tentativamente será a finales del mes de junio, y ustedes sabrán, evidentemente, cuando tengamos ya las carreras, haremos con ustedes, como hemos hecho en todos los procesos de postulación, un ejercicio de comunicación e información. También quería saber en función de qué se escogió estas carreras precisamente, si de pronto se hizo un análisis de capacidad de inserción laboral. Hay básicamente 3 elementos. En primer lugar, aquellos elementos que suponen ya esfuerzos de construcción de carreras ya definidas. Ustedes han visto que ese cuadro de la izquierda eran carreras que ya se estaban ofertando. Eso es muy positivo porque eso ya supone un esfuerzo que cada universidad ha hecho en términos de construcción de la carrera. La carrera está concluida. Y en segundo lugar, hay una visión muy fuerte respecto de la demanda, ¿ya? Precisamente de la demanda en aquellas zonas con poco nivel de presencia de la universidad. Es decir, lo que hemos visto es a qué carreras están postulando los chicos y hemos tomado nota de eso para pedirles a las universidades que produzcamos precisamente ese tipo de perfil, ¿ya? Y una tercera es evidentemente las restricciones, también las potencialidades, pero también los límites que tiene la formación virtual. Ustedes entenderán que carreras fuertemente presenciales, como por ejemplo la medicina o probablemente la ingeniería, mecánica o automotriz, es difícil que se pueda concluir a nivel virtual, ¿ya? Las carreras que se están ofertando son aquellas en las que existe ya evidencia de que uno puede tener excelente calidad docente con modelos virtuales. Estos son los 3 criterios, ¿no es cierto? Lo que ya se ha concluido, la demanda de los territorios y evidentemente las características de la formación. ¿Los profesores serán contratados adicionalmente? Sí, este es un arreglo que tenemos que hacer con cada universidad, por eso no le puedo, en el convenio que vamos a firmar, cada universidad nos dirá, nosotros tenemos 5, 10, 15 y necesitamos tantos y nosotros vamos a acompañar ese estudio. Pues usted también nos mencionaba que la brecha entre postulantes y cupos se está reduciendo, pero ¿han logrado establecer actualmente cuántos jóvenes no estudian ni trabajan? Digamos, el no estudian ni trabajan es una responsabilidad que va bastante más allá que la CENESID. Ustedes saben que eso contempla una información cuya responsabilidad es básicamente el INE. Nosotros sí vamos a tener una idea exacta de cuál ha sido la brecha entre postulantes y cupos una vez que terminemos el proceso. Hoy estamos terminando ese proceso, lo culminamos la próxima semana, entiendo, ¿no? Aquí está Edwin, que es el subsecretario de admisión. Hoy están en la segunda asignación de la segunda postulación. Creo que estamos en ese momento, ¿no? Incluso ya los pocos cupos que quedan, haremos hasta una tercera asignación para tener todo. Una vez culminado el proceso, daremos la información como siempre lo hemos hecho. Muchas gracias. Sí, por favor, Javier González, del Universo. Buenos días. Quisiera aprovechar su presencia para hacer una consulta sobre el tema de
del anuncio que ha hecho el gobierno sobre la optimización del Estado. Y me parece paradójico que se hable de que algunas instituciones, por ejemplo, van a desaparecer, pero entiendo que se ha creado el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Entonces quisiera saber por qué esto, y entiendo que según el decreto en 30 días se debe nombrar a un director general. Si usted quizá ya tiene... No, le agradezco la pregunta. Digamos, este es un decreto que es el cumplimiento obligatorio a una ley, ¿ya? Y lo que hacemos es precisamente consolidar, porque tal vez lo que no estaba en la información es que ya existe un instituto que es autónomo, que es el IEPI, ¿ya? Entonces ese IEPI, en lugar de ser un instituto autónomo, se adscribe y se consolida a la Secretaría, porque en la medida en que trabaja temas, no es que se crea además del IEPI, que el IEPI se transforma en este servicio. No sé si está claro, es decir, más bien va en esta misma línea. ¿Y por qué se transforma? ¿Sí? ¿Por qué deja de ser IEPI? Porque eso dice el Código Ingeniería. Ah, ok, es una actualización de la ley. Es una obligación legal, exactamente. ¿Y el director general quizá ya lo tiene escogido? Digamos, hoy está un director encargado, ya sobre la base de que se configure esta transición, que es una transición que simplifica, que no es todo lo contrario. Hoy existe IEPI como una entidad autónoma. Hoy se adscribe, digamos, a la Secretaría bajo el rango de una subsecretaría, es decir, mejora las condiciones. Uno de los problemas que tenemos, aprovecho para decirles, es que tenemos una enorme proliferación, hemos tenido, de institutos y entidades que son autónomas. El esfuerzo que estamos haciendo es precisamente en consolidar estas en estructuras que sean articuladas y coordinadas. Este es uno de los casos, precisamente. Estamos cumpliendo la ley, totalmente. O sea, está claro, ¿no? Porque tal vez he visto, digamos, cómo ha circulado esto en redes, se dice se va a crear una cosa, no. Hay que decir la otra mitad, se va a suprimir el IEPI. Y en el área social, secretario, quizá algún ministerio, no sé, de inclusión, de salud, que se vayan a fusionar. Me parece el martes de la semana anterior, las personas que son titulares, tanto la Secretaría General de la Presidencia, de SEMPLADES y el Ministerio del Trabajo, van a presentar el detalle exacto el próximo martes. Sí, estamos trabajando en eso, todos los ministerios sectoriales estamos trabajando en esa dirección, pero la línea es clarísima. Creo que el gobierno ha sido muy claro, vamos a hacer una absoluta optimización de esfuerzos y de recursos. Estamos en esa línea. ¿La CENESID va a pasar al Ministerio de Cultura? Digamos, eso se va a informar. He oído, por ejemplo, que el presupuesto que tiene CENESID, ustedes... Qué bueno que nos acompañen. El componente más importante de nuestro presupuesto es becas. Es decir, he escuchado a algunas personas que dicen 200 y pico de millones, sí, la mitad de eso es becas. 120 y pico de millones. El otro componente es que depende de nosotros el pago de los docentes de los institutos técnicos y tecnológicos. Los dos componentes de CENESID, becas, institutos técnicos y tecnológicos y admisión, representan, me parece que el 90% del presupuesto de CENESID. Yo encantado, digamos, si quieren, pero lo que no puede sustituir las funciones. No sé si está claro. Es decir, es muy fácil decir eso, pero en los componentes reales de las competencias que tenemos ahora, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, si a alguien se le ocurre que no vamos a pagar becas, que lo diga. ¿Entienden? ¿Me explico? Es muy fácil a veces decir esta institución o esta otra. Lo que hay que mirar es quiénes son los beneficiarios. Del presupuesto de la Secretaría, el componente fundamental es becas. Nosotros le trasladamos al IFTH esos recursos. El segundo componente, insisto, es básicamente los institutos técnicos y tecnológicos. Los profesores y docentes de los institutos están en este momento en nuestra nómina. Lo que queremos es reconvertir los institutos para que sean luego profesores de los institutos, pero hoy están en nuestra nómina. Entonces, el componente de institutos entre inversión y corriente, probablemente me equivoque en alguna cifra, pero en becas creo que son 110 millones. Me parece 129, gracias. Entre institutos, entre corrientes, son 110 millones, ¿no? 50 y 60 y pico. Ahí están 200 y pico. Y creo que 40 en los temas de admisión. Creo que 20 y pico en los temas de fondos de investigación. El componente de gasto corriente del CENESID es el más pequeño, digamos, de esos grandes componentes. O sea, por eso hay que hacer un análisis serio, un análisis objetivo. Uno puede decir muy bien que desaparezca la institución, eso está bien, puede fusionarse. Lo que me parecería una locura es dejar en la mitad de los estudios a los estudiantes sin becas.
O sea, si alguien quiere hacer eso, que levante la mano y lo diga. Claro. Porque además no es que son becas dadas ahora, ustedes saben perfectamente que son becas de chicos que están cursando sus estudios. Cada año incorporamos 2, 3.000, 4.000 becas, pero el grueso de eso es la beca de los chicos que ya están estudiando. No sé si está claro, por eso es un componente tan importante. ¿Ya? Doctor, por cierto, recientemente la Contraloría detectó irregularidades en el CIESPAL. ¿La CENESID tiene alguna participación en eso? Sí, nosotros hemos impulsado con absoluta claridad, como no puede ser de otra manera, básicamente 3 cambios. En primer lugar, impulsamos una modificación de unos estatutos que nos parecieron francamente insólitos. En los últimos meses de la administración anterior, lamentablemente se modificó el estatuto de CIESPAL, modificando la naturaleza del presidente de CIESPAL, que dejaba de ser un representante del Estado ecuatoriano y se convertía en un cargo nominal, es decir, nombrado alguien con nombre y apellido. Es una locura. Nosotros entendemos que quien representa al Estado es quien debe estar en una institución que es financiada por el Estado, no es un cargo nominal, no es que sea Pedro Pérez por sí mismo, es Pedro Pérez en tanto o es delegado o titular de la Secretaría o de la Cancillería, que son las 2 instancias que están ahí. Se cambió ese elemento del estatuto. Nosotros lo que hicimos es revertir eso a lo que debe ser. Quienes están en términos públicos ahí son representantes de las instituciones. Yo participo en ese directorio a través de Adrián, no por nuestros nombres y no es un tema personal, lo hacemos en tanto representamos a una institución. Entonces hemos modificado totalmente ese cambio estatutario. En segundo lugar, impulsamos la decisión del Consejo de Administración de hacer una auditoría y en tercer lugar hemos tenido la resolución de que esto se lleve a Contraloría. Esto es lo que hemos hecho nosotros como miembros del Consejo de Administración. ¿La autoridad anunciada por el presidente también se aplicará? Absolutamente, yo creo que estamos dando muestras de eso, totalmente. Y por último, Valeria Villarreal de Gama TV, por favor. Buenos días, secretario. Quisiera nada más precisar el tema de la postulación para la educación a distancia, donde los estudiantes van a poder escoger su mejor puntaje. ¿Solo será por esta vez o será ya un requisito que será para las próximas postulaciones? No, ahora existe, digamos, lo que se llama nota vigente válida, exactamente. Esta es una modificación del reglamento, esto va a ser para todas las postulaciones. Y de las 2 convocatorias, ¿cuántos estudiantes pudieron ya obtener cupo y cuántos quedan para este proceso a distancia? Eso es justamente ese informe consolidado vamos a hacer cuando termine el proceso, porque todavía está en marcha. Hoy estamos en la parte final de la segunda asignación de la segunda postulación. Pero termina esta, hay una asignación final y luego hay unos cupos que siempre nos quedan. Es increíble. Vamos a hacer seguramente la próxima semana, en 15 días, una información. De una vez les adelanto que, igual que hemos hecho el semestre anterior, todos los chicos que no tengan cupo van a tener acceso a la nivelación general gratuita. Entonces realmente tenemos todas las oportunidades, hemos ampliado los cupos, estamos planteando la educación virtual y mantenemos la nivelación general. Gracias a ustedes. Gracias. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación agradece su presencia en esta rueda de prensa. Gracias y buenos días. ¡Hey tú! ¿Por qué dejaste la U? No tengo tiempo. Trabajo todo el día. Tengo que cuidar a mi hijo. Ya estoy muy viejo para estudiar. Trabajo para ayudar a mi familia. ¡Tranquilo! Te cuento que desde ya este periodo la CENESID, con el apoyo de varias instituciones de educación superior, pondrá a nuestra disposición el nuevo programa de educación virtual. ¿De verdad? Sí, el programa de educación virtual es la oportunidad perfecta que tú estabas esperando para cumplir tu meta de estudiar. Si ya rendiste el examen, ser bachiller, postula para una nueva carrera virtual. Son gratuitas, innovadoras y te abrirán miles de oportunidades para que cumplas tu proyecto de vida, sin dejar de lado tus actividades cotidianas. A partir de este periodo, las instituciones a las que podrás postular son Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad Técnica del Norte, Universidad Técnica de Manabí y la Universidad Estatal de Milagro. Más información en admisión.cenecid.gov.es. Construye tu futuro con una carrera virtual. Más oportunidades para ti.